Everything's in English. Muy bien, pues muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a ver linfoma anaplásico. Eh, pues yo soy Rosario Hernández Sánchez, R4 de Oncología Pediátrica. Muy bien. Comenzamos pues con un caso clínico, como ya es costumbre. Este chaparrito, bueno, pues omitimos nombres personales, pero es un paciente masculino de datos personales, perdón, es un masculino de 12 años de edad, quien ingresa con nosotros el 2024. Él comenzó en abril con una lesión en mucosa oral que no fue pues valorada por ningún médico. Sin embargo, posteriormente, unos días posteriores, comienza con una lesión cervical del lado izquierdo, una masa. Es valorado por múltiples pediatras y médicos generales, quienes recetan pues múltiples desinflamatorios, AINES, antibióticos, y posteriormente comienza con tos y pérdida de peso subjetiva, que no tenemos un peso basal, pero eso es lo que reporta el paciente. En agosto de ese mismo año comienza con edema y una masa, pero ya en muslo derecho, por lo que ahora sí pues acuden con nosotros y es ingresado el día 10 de septiembre del año pasado. Posterior a su ingreso en este hospital, es valorado por la Clínica de Infectología Pediátrica, en donde el día 11 de septiembre le realizan un ataque de cuello y tórax contrastada, en donde aprecian pues un conglomerado importante de ganglios, que era pues la masa cervical izquierda que comentábamos previamente. El día 13, en realidad estaban pensando ellos en una tuberculosis, le realizan una biopsia del ganglio cervical. Esto porque el paciente presentaba un antecedente que convivía con un vecino tosedor crónico. Entonces era la principal sospecha hasta este momento. Sin embargo, no reportaba fiebre, ninguna otra cosa más que a lo mejor la pérdida de peso y la tos. Entonces, el día 16 de septiembre, aunado pues obviamente a todas las sintomatologías que tenía, también decidieron realizar una resonancia magnética de muslo derecho, en el que primero realizan, perdón, una radiografía en la que observan una lesión lítica y es cuando interconsultan con nosotros. Para estos días, pues posterior a la interconsulta, se realiza una resonancia magnética del miembro inferior derecho y posteriormente pues vamos a ver las imágenes. Por estos días también realizan o nos reportan el histopatológico, en donde ya vemos el diagnóstico y se inicia tratamiento con quimioterapia hasta el día 23 de septiembre de ese mismo año con protocolo BFM, que posteriormente vamos a ver más a detalle. A la exploración física, pues el conglomerado en cuello es en cadenas ganglionares izquierdas de aproximadamente 8 centímetros de diámetro y también la masa palpable en tercio medio del muslo derecho, que estaba indurada, caliente, no eritematosa, de 10 por 5 centímetros. En los laboratorios de ingreso tenemos una hemoglobina en 12.2, plaquetas en 358,000, con leucos en 11,480. Pues prácticamente vemos que no hay alteración de la biometría. Una albúmina en 4.3, PCR en 5, con una fosfatasa alcalina en 169, creatinina en 0.5. Todo lo demás, pues, dentro de parámetros. Se le tomaron, pues, también serologías, en donde VIH, herpes, rubiola, toxoplasma, citomegalovirus estaban negativas. Ya me temía yo esto, pero bueno, estas son las imágenes del caso clínico. Inicialmente, pues la ataque que les comentaba, en donde se ve el conglomerado de ganglios cervicales izquierdos, y pues ahí podemos ver el aumento de tamaño y el conglomerado que se presenta. Y posteriormente la resonancia magnética de muslo derecho, en donde se ve una lesión bastante grande, hiperintensa, perdón, del lado derecho, que pareciera, inicialmente la verdad, yo pensé que dependía de hueso, pero sí se ve posteriormente que hueso está, pareciera que intacto.
Gracias. Muy bien. Realizan el reporte de patología. ¿Dónde está tu pilar? No tiene caso. Ay, no, no lo traje. ¿Cómo es tu? Ajá, ¿cómo ese? Ese. Sí. Yo tengo. Gracias, Bruno. Sí. A ver, ¿qué te tengo el tono? Muy bien. Sí. En cuanto al reporte histopatológico, nos comentan que pues en la biopsia de ganglio cervical reportan infiltración del linfoma anaplásico de células grandes T, ALK positivo, con necrosis coagulativa multifocal. La inmunohistoquímica nos reporta un CD3 positivo, CD20 negativo, CD30 positivo y CDK, ALK, CD4 positivos con KI67. Negativos tenemos el CD8 y pues para Epstein-Barr. Muy bien. Ya adentrándonos en el tema que vamos a ver el día de hoy, pues este linfoma se trata de un linfoma de células T periférico que se comienza a describir alrededor, bueno, no, no se pegó, pero alrededor de 1985, o sea, prácticamente tiene pocos años escrito como una entidad aparte. Para que se den una idea, yo les había puesto una fotito aquí de Ronaldo, ¿sí se llama? Cristiano Ronaldo. Prácticamente tienen la misma edad, entonces está descrito realmente hace poco. Consiste en células linfoides grandes, pleomórficas, con un citoplasma abundante y los describen muy bien como núcleos en herradura o en, pues, horseshoe, así lo describen. Es fuertemente positivo para CD30 y es una de sus características. Y vamos a ver que está muy ligado pues a tener un ALK positivo. De hecho, pues la citocina del linfoma anaplásico prácticamente es el que le da el nombre, asociado a una translocación 2,5. Generalmente, como les comento, pues son ALK positivos y estos ALK positivos pueden ser tanto primarios como secundarios. Secundarios pueden deberse a infecciones por VIH, micosis fungoide, tumores pulmonares, pero sí describen específicamente que a pesar de lo que pues, se tiene ya entendido con múltiples linfomas, no está relacionado con infección por Epstein-Barr, que es como algo que también lo caracteriza. En cuanto a la epidemiología, vemos que, bueno, les quise iniciar con linfomas no Hodgkin de manera global, que refieren que es el 3% aproximadamente de los diagnósticos de cáncer a nivel global y merecen mención porque pues prácticamente también tienen un 3% de la mortalidad por cáncer. Sin embargo, en el linfoma anaplásico de células grandes, sí es importante, pues también comprende aproximadamente del 20 al 30% de los linfomas no Hodgkin y generalmente aparece más en las primeras 3 décadas. Lo que comenta esto es que la media de edad diagnóstica en los adolescentes es de a los 12 años precisamente. Bueno, generalmente describen que es ALK positivo, sin embargo, puede haber ALK negativos y eso no obstruye o, bueno, descarta el diagnóstico, perdón. En pediatría la tenemos un poquito más fácil porque en realidad casi todos los pacientes, el 95% aproximadamente, van a ser ALK positivos y vamos a ver que pues esto les confiere un mejor pronóstico, por ejemplo, que los que son ALK negativos. Generalmente también al diagnóstico se encuentran estadios avanzados, que lo que hemos visto pues también con otros linfomas en estadios 3, estadios 4 generalmente. Y si están presentes generalmente los síntomas B. Son más comunes en hombres con una relación de 1.5 a 1, como pues prácticamente todos los cánceres que vemos en la infancia. En cuanto a la patobiología de esta tumoración,
tenemos que el 90%, como les comentaba, 90-95%, van a ser ALK positivos con una translocación 2,5. Esta translocación les confiere generalmente también en un 90% un gen de fusión, que es la nucleofosmina 1 con el ALK, que es prácticamente esta proteína que les pongo de este lado. Les digo que es el 90% porque a pesar de que a veces haya translocaciones 2,5, a veces no se forma esta misma proteína y pues evidentemente son otras vías de señalización, pero el 90% van a conformar el NPM1-ALK. Entonces, ¿cómo funciona esta proteína de fusión? Pues lo más importante es que la parte N-terminal de la parte del gen del NPM1 va a autofosforilar al C-terminal de la parte de la proteína ALK. Entonces, esto es un ciclo sin fin en el que la proteína, evidentemente, pues no necesita de ninguna señalización externa para activarse. Y es lo que le confiere toda, pues, lo que vamos a comentar posteriormente, que es esta cascada de señalización intracelular que depende sobre todo de JAK-STAT3, de STAT5, RAF-MEK y ERK, y PI3K y AKT. Prácticamente para no hacerlos pues sufrir con molecular, estas vías de señalización inhiben la apoptosis, obviamente pues aumentan la sobrevida de la célula, hay progresión también del ciclo celular y evasión del sistema inmune, que posteriormente vamos a ver que es un tumor que es como altera mucho la reacción inmune del hospedero pues, o del paciente. Esto les comentaba que es el 90% de las veces que se hace esta proteína de fusión. Sin embargo, el 20% restante, o aproximadamente, pues, lo constituye el gen TPM3 y ATIC, pero pues son los menos recurrentes, digamos. Bueno, aquí les había puesto prácticamente es un esquema sobre cómo se realiza esta cascada de señalización, en donde la autofosforilación pues incluye todas estas vías de JAK, STAT3, STAT5 y inhiben pues la apoptosis y todo lo demás que les había comentado, que prácticamente la célula es su propio jefe y dice, pues consensura todo, pero yo voy a ser mi propio jefe y aquí hago lo que yo quiera. Entonces, eso. Muy bien. En cuanto a la clínica, tenemos que 60-65%, como les comentaba, la mayoría van a llegar en estadios 3, el 20% escribe la literatura en estadio 2 y el 10% ya va a llegar en un estadio 4. En cuanto al involucro, generalmente sí tienen involucro extranodal al diagnóstico en un 65-75%, y casi todos, o bueno, la mayoría va a presentar síntomas B al diagnóstico por esta alta reacción inmune que tienen los pacientes con linfomas anaplásicos. Acá les ponía yo una tablita sobre el porcentaje del involucro que se llega a ver al diagnóstico. Entre los más importantes, pues es a hueso, a mediastino, a piel, que son de las características que se ven al diagnóstico, pues de manera inicial. Generalmente también tenemos aproximadamente un 20-25% de los pacientes que al diagnóstico tienen involucro de médula ósea y muy poco, casi nadie va a tener involucro del sistema nervioso central al diagnóstico, del 1 al 3% de los pacientes. En cuanto a otras formas de presentación, tenemos la linfohistiocytosis hemofagocítica, que se describe que ocasionalmente pueden haber pacientes que lleguen con esta clínica, pues obviamente de fiebre persistente, una reacción inflamatoria muy importante, porque, como les digo, es un tumor muy inmunorreactivo. Generalmente en los pacientes con este diagnóstico se encuentran altos niveles de interleucina 2 e interleucina 6, y describe también, esto me pareció muy importante, que en casos en que tengamos una linfohistiocytosis hemofagocítica no que tenga Epstein-Barr negativo,
tenemos que descartar sí o sí un linfoma anaplásico y describía incluso cuando no tenemos adenopatías. Es muy importante, entonces, pues también para que lo tengamos en cuenta. Una entidad que describe como agrandamiento y posteriormente empequeñecimiento o waxing and winning es esta clínica en donde el paciente se presenta con un nódulo linfático agrandado, con una masa dependiente pues, de un ganglio linfático o de tejidos blandos y posteriormente resuelve espontáneamente. Entonces prácticamente el paciente ya no acude a atención médica o a lo mejor el médico piensa que fue un episodio de infección y no hacen mayor abordaje. Sin embargo, esta masa regresa a las semanas o incluso meses posteriores a la resolución de la primera masa. Esto por lo que les comento que la reacción inflamatoria de estos pacientes o la reacción inmune es mucha y el sistema inmune incluso en este primer estadio alcanza a controlar la neoplasia. Sin embargo, posteriormente al progresar pues el estadio del paciente, comienza a verse nuevamente el nódulo o la masa. Bueno, sí. Yo soy una señora, pero creo que ya la encontré. El Ronald. Miguel Bravo. La presentación. Bueno, prácticamente pues era lo de la señalización esta, que es su propio jefe. Y bueno, la incidencia o la frecuencia de... es increíble. La presencia de los sitios involucrados al momento del diagnóstico, lo que les comentaba, del 25, perdón, se va hasta el 45% en mediastino. Hueso, piel, pulmones también puede estar afectado. Lo que sabemos, hígado, vaso, tejidos blandos, médula ósea, del 5 al 15%, perdón, y el sistema nervioso central del 1 al 3%. Prácticamente este resumen un poco sobre la clínica que puede presentar el paciente y los sitios de involucro que también nos puede presentar, que necesitamos evidentemente biopsia de médula ósea pues para determinar si está involucrada o no, y pues nos pone aquí nada más las tinciones al momento de ver el histopatológico. Muy bien, les traje aquí igualmente unas imágenes clínicas porque dije, bueno, ¿cómo se ve el involucro en piel, por ejemplo? Y generalmente se ven como este pequeño, pues, no sé si dermatosis multifocal, de nódulos palpables, como eritematosos o, pues sí, prácticamente pues, ven la imagen. De la radiografía está infiltrados que nos harían pensar en una neumonía, que en realidad, pues, si el paciente no mejora o tiene algunos otros hallazgos, tendríamos que pensar en el linfoma anaplásico. Masa en tejido blando y algún nódulo subcutáneo también puede aparecer. En cuanto a la patología, tenemos que hay distintos patrones que se pueden ver en la histopatología. El patrón clásico comprende hasta el 65% de todos los casos y prácticamente vamos a ver células anaplásicas grandes con estos núcleos en forma de herradura que les comentaba. Y existen también patrones de células pequeñas, linfohistiocytico y Hodgkin-like, aproximadamente un 6-9% cada uno. Hodgkin-like no decía específicamente cuánto. A no le cambié, perdón. Y describía que también del 24%, 25% casi, pueden tener un patrón mixto,
que se basa en tener dos o más patrones de los previamente comentados. Entonces, pues podía como simular algunas otras patologías, pero que era necesario pues hacer obviamente toda la inmunohistoquímica y el inmunofenotipo para hacer el diagnóstico preciso. Lo que les comentaba de la inmunohistoquímica, pues CD30 positivo, ALK, CD2, CD4, CD25, perforina, granzima B y CD8 positivos con CD3 negativo, evidentemente también CD20. En cuanto al diagnóstico, pues evidentemente nos va a ayudar mucho la biopsia y posteriormente, ya que tengamos el diagnóstico de un linfoma anaplásico, es importante determinar la enfermedad mínima diseminada, que era lo que nos comentaba, múltiples artículos nos decían que la enfermedad mínima residual nos ayuda, pero en realidad se determina como enfermedad mínima diseminada, ya que es una patología sólida que puede tener células circundantes en la sangre periférica, en médula ósea. Entonces la ponía como tal, enfermedad mínima diseminada, que esta se tiene que determinar en sangre, médula ósea y líquido cefalorraquídeo. Tenemos que tomar de manera inicial también una radiografía de tórax para ver si hay involucro de mediastino, como les comentaba, y también de pulmón. Ultrasonido, pues en la parte donde veamos la toma de regiones ganglionares involucradas, cervical generalmente porque tenemos pues los ganglios cervicales involucrados y abdominal, pero lo que sí decía sí o sí, pues realizar imagen con tomografía y si se puede pues resonancia con PET de manera pues óptima, si no se puede pues la resonancia igualmente. Esto lo describía como tórax, abdomen y en realidad todas las regiones ganglionares involucradas que viéramos evidentes en el paciente para ver el estadiaje, donde lo vamos a dejar. En cuanto a la estadificación, pues nada más puse la tabla prácticamente decía que es el St. modificado, que lo hemos estado viendo para el linfoma no-Hodgkin, todos estos temas, pero no sé si quieren que lo repita, que sea prácticamente el estadio 1, que sea un tumor único, que no sea mediastinal o en abdomen, en el estadio 2, que sea también único, extranodal, con involucro de una región nodal, o dos o más áreas nodales, pero al mismo lado del diafragma. En el estadio 3, dos o más áreas extranodales, incluyendo tanto hueso como vaso. ¿Mande? Y arriba o abajo del diafragma. Y o dos o más áreas nodales que estén debajo o arriba del diafragma, o sea, en ambos lados, perdón. Cualquier tumoración intratorácica, mediastinal, pulmonar, pleural, cualquiera que sea, ya nos da un estadio 3. Y bueno, pues el estadio 4 ya sería involucro del sistema nervioso central, médula ósea o pues los dos. Aquí en esta entidad tenemos factores pronósticos muy puntuales. Generalmente nos dicen de los subtipos que no son comunes, todos los que les había mencionado, el Hodgkin-like, el linfohistiocytíco, por ejemplo, o de células pequeñas. Todos estos nos bajan de una sobrevida que se reporta en el común de 80% a una sobrevida del 50%. Entonces es un factor de riesgo importante. La enfermedad mínima diseminada que les comentaba también en sangre al diagnóstico es importante. Si es positiva, nos baja sobrevida igual de 80 hasta el 50%. Es importante comentarles que esto es en una PCR retrotranscriptasa y no una PCR en tiempo real. En tiempo real nos comentan que no tiene, pues como tal, establecido un límite de calidad. Entonces nos comentaban que se prefiere la retrotranscriptasa. En cuanto a, pues igual la PCR digital de manera igual que en la de tiempo real, tampoco se describe muy bien si está, no, sí, perdón, esta sí está establecida la calidad internacional.
Entonces se puede hacer retrotranscriptasa y PCR digital. Pero, bueno, también nos describe la enfermedad mínima residual, pero esta ya después de el primer curso de quimioterapia, o sea, anterior al segundo curso de quimioterapia, para ver si es positiva o negativa. Y esta sí nos baja muchísimo la sobrevida. Si vemos, si tenemos una enfermedad mínima residual después de del primer ciclo de quimioterapia, nos baja la sobrevida de un 80%, siendo el 80% cuando es mínima, hasta el 20% si tenemos una enfermedad mínima residual positiva. Y también describían los anticuerpos anti-ALK, que les digo pues que se ha encontrado mucha reactividad con el sistema inmune, y el sistema inmune crea anticuerpos para la ALK. Entonces también nos ayuda como factor pronóstico encontrar estos anticuerpos. Si tenemos pues obviamente a mayor pues presencia de anticuerpos, mayor va a ser la sobrevida, porque el sistema inmune pues nos va a estar ayudando a controlar la enfermedad. Muy bien. Entonces, en cuanto al caso clínico, continuando, vemos que el 23 de septiembre del año pasado comienza la citorreducción, se comienza con dexametasona y ciclofosfamida, y el paciente es ingresado a terapia intensiva por dificultad respiratoria. Se coloca alto flujo, no permanece intubado y posteriormente se egresa sin problema. Posteriormente se aplica el primer ciclo AA del BFM. ¿Teníamos a medicina? No, doctor, no tenía masa mediastinal, no tenía involucro de mediastino, pero describen la dificultad respiratoria. No encontré en el expediente si fue neumonía o no, pero se le colocó el alto flujo y sin problema. Bueno, el primer ciclo se terminó, perdón, el 6 de septiembre del 2024, y para octubre del 2024 reingresa por toxicidad hematológica importante y una colitis neutropénica. Se maneja bastantes días, incluso se tiene que colocar NPT, pero posteriormente egresa tolerando vía oral y con recuperación. En este episodio, ¿perdón? ¿Cuántos días estuvo en ayuno frecuente? No, Yo no. creo que varios, porque le dejaron NPT. Ajá. No. Bueno, a ver. Y en este episodio se redujo el metotrexate de 2000 a 1500 miligramos metro cuadrado. Todos los demás ciclos se mantuvieron en 1500 metro cuadrado. Posterior al ciclo 2, el ciclo bebé, se realiza una PET scan como para vigilar la enfermedad, y solamente comentan la lesión en muslo derecho, pero ya en fase de desvitalización. Ese fue, ¿Para qué? pues para... No sé qué términos hace, pero creo que no va a. Tú la acabas de decir en la sesión. Pues, O sea, dijiste, no es una enfermedad diseminada. ajá, Entonces, ¿cómo vas a valorar la remisión? pues ve el control del Con un tumor. PET scan. Ajá. Si se fijan, después de 2 ciclos, le tomamos una PET scan porque tenía una mega masa ahí en el muslo. Entonces, pues bueno, ahí vemos después de 2 ciclos que está desvitalizada. Entonces, la PET scan, después de 2 ciclos, fue para valorar si en realidad está en remisión. Me supongo que le debemos de haber tomado médula, no sé. Bueno, a ver, ¿qué valor tiene la PET scan para detectar infiltración a médula? Alto. ¿Cuánto es alto? Ahorita le digo, pero ya, no, es que... No, está bien, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto, sí, exacto. Y de hecho dicen que es mejor el PET scan que la biopsia de médula ósea, porque no sabes si exactamente... Exacto, vas a agarrar el sitio. Ajá, vas a poder agarrar. Sí es muy alto, o sea, tan alto, 90 y tantos, casi 100%, que muchos dicen que ya con una PET scan ya no mandes al paciente aspirado ni a biopsia. Si se fijan, yo casi ya por decir, este es un anaplásico, pero yo a los Hodgkin, raro es el que mando a biopsia. Y antes los mandábamos. A lo mejor pueden decir, ¿por qué no lo mandaron a biopsia? Pues, por eso precisamente, que hay muchos estudios ya que avalan que el PET scan, si dicen no hay involucro en médula ósea, ni te preocupes. Entonces, pues sí es bastante alto. Lo que sí
Y luego, líquido cefalorraquídeo, me supongo que te le debemos de otro humano, pero tú en la misma sesión dices, es poco la cantidad de pacientes que infiltran al cerebro. De todos modos hay que tenerlo, Ujú. ¿vale? Entonces, que quede claro que la PET se tomó para ver si el paciente está en remisión, Ujú. porque sí preocupa. Porque, ¿qué pasa si tú después de 2 ciclos le di el AA y luego le di el bebé, ¿no? Ahí está, ahí. Sí. Ujú. Si después de 2 ciclos no está en remisión, ¿qué tengo que hacer? ¿Le sigo igual? No, pues claro, tienes ¿Qué que cambiar tendríamos que protocolo. hacer? Pues tendríamos que intensificar. O si no, Y eso, yo creo que ¿quién va a dar tratamiento? mal. Yo. Pues acá el Félix va a decir el tratamiento, pero tendríamos que intensificar o ver qué le hacemos, porque no nos podemos ir, pues síguele. Ahora, otro punto importante aquí es lo que yo les digo. El niño, un antecedente importante es de Chiapas. ¿Y por qué cayó acá? Una por obra de la divina providencia. El niño le anduvo batallando en Chiapas. Bueno, ya después platico uno con los papás y todo. Son, Campos. ¿cómo le dicen? De etnia originaria. ¿Sí? De medio rural. Pobres. Entonces, lo que me manifestaron el papá y la mamá es de que ya pues, nomás lo veían y mamá, pues, dele esto, dele aquello, de antiinflamatorios y pues, puras cosas que no resolvían. Ya para ni, no sé, en Chiapas a lo mejor está muy difícil llegar a un tercer nivel, le daban cita como en 2 o 3 meses. Afortunadamente, el niño tiene aquí un tío trabajando, creo que en la construcción, y el tío le dijo, pues vénganse acá a Guadalajara. Y no es la primera vez que tengo yo un paciente que son de muy lejos, que se vienen y que están trabajando aquí un familiar, y le digo, vénganse aquí a Guadalajara, acá hay buenos doctores. Entonces, pues llega el niño, llega bastante grave, y pues bueno, le damos la atención. Afortunadamente, aquí no se le niega el ingreso a ningún paciente, y pues bueno, la evolución del niño. Otra cosa que se me hace importante, les decía del origen del niño, porque aquí hemos platicado, y quiero que ustedes pues, lo revisen ampliamente en la literatura, la toxicidad que tiene los niños latinoamericanos al metrotexal. No es comparable esa toxicidad a los niños europeos. Nosotros tenemos mucha toxicidad y si se fijan, este niño, pues no nos aguantó 2.000 miligramos de metrotexate. Imagínate tú qué hubiera pasado si yo digo, no, pues démosle 5 gramos. No, pues a lo mejor ni la platica. Dígamelo, déjate le colocan 12 años. Pero son 4 horas. Bueno. En el Rosen, el de osteosarcoma. Pues también les va. ¿Y ese Rosen de qué país es? ¿De Europa? ¿Eh? El de Europa. Sí, pues, pero es italiano, es específicamente creo que Es la unión eso de es, 4 sí, países. pero es mucho los italianos, ¿no? Entonces estamos hablando de poblaciones europeas. No sé aquí la verdad cómo les va con La verdad, pero no les va mal. pero es que la infusión es de 4 horas, ¿no? Entonces, la posición. Entonces, si se fijan, este niño hizo colitis neutropénica. Entonces, y duró, no tenemos el dato preciso, pero le pusieron NPT, seguramente porque se aventó más de 7 días en ayuno. Entonces, afortunadamente salió de ahí. Y consejo, ¿qué tienes que hacer? Pues ver si le reducimos la dosis. No, es que el protocolo dice que no. O sea, queremos niños curados. No queremos niños que en cada ciclo estén como la charrería, el paso de la muerte, el paso de la muerte, el paso de la muerte. Pues no, o sea, entonces, le bajé a 1.500 y parece que con eso ya le fue mejor, ¿verdad? Sí, ya no tuve un 1.500 es una dosis terapéutica. O sea, nadie puede decir, ay, es una dosis simple. No, pues es terapéutica. Y la terapéutica es, creo que le ha ido bien al niño. Entonces, fíjense cómo yo en lo particular en mis pacientes a veces hago modificaciones. En metrotexate pueden tomar niveles como a la hora 24, o sea, como a la hora 12, o sea, Sí, para que saber si están niveles terapéuticos de sí. Ahora, pues sí lo están tomando, ¿no? tenemos autorizado general de 24-48. Pero no más a los de leucemia. Pero de sarcoma no. No hay del tío, ¿no?
O sea, aquí no se hacen, ¿verdad? No, no lo están haciendo. Niveles tóxicos No. para nada más. No. Pues sabes que se supone que sí O sea, sí debería. se hacen, y la pero gente de la no. tarde- En un mundo ideal sí se deberían de hacer. Y se supone que el laboratorio de aquí los debería de hacer, Sí, pero no pero no se ya no no sirve. hay requisitos, ¿verdad? A los se le pide apoyo fundación y se hace, no se le Sí. Entonces muchas veces yo lo que hago con los primeros niños, cuando ingresa un niño que le voy a poner metrotexate, por lo regular el primer ciclo sí les pido. Y ya hacemos los ajustes. Por decir, si esto ya le fue bien después de 1500, con 1500 miligramos, pues ya no le estoy pidiendo, de por sí no tenemos recursos. Y le estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, y luego ha habido niños, que no, nos tenemos que ir más abajo, ¿no? Pero ya la posibilidad de curación, si la bajas mucho menos de 1 gramo, ya lo vimos en una sesión, ¿no? Si lo bajas de 1 gramo, pues ya, o sea, como que ya ahí sí la dosis ya está muy, muy pequeña, ¿sale? Pero sí, después de 2 ciclos le tomé la PET y afortunadamente estaba en desvitalización. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tenía. Sí, más. No tiene río. Entonces, sí, eso es así, hay bola, pero está muerta. Es como decían, alguna vez leí, alguna vez vi en una sesión, decía el experto de la PET scan, yo creo que fue internacional, decía, ok, tú tienes una gran tumoración, como este niño en el muslo, o una gran tumoración en cuello o en mediastino. Un ataque, ¿qué te va a decir? Pues hay bola. Y antes era bien difícil porque nomás te decían, pues hay bola. Ahí está. Correlación con la clínica. No, más. Pero esa es la ventaja de la PET. Si te dice que está desvitalizada, quiere decir que pero está muerta, está fibrosada, pero ya no es activa. ¿Y en qué yo no sé, pues, Ajá. pero en qué se basa? O sea, ellos que ven en la PET, que Pues dicen, no captan. ya, No captan. no captan. No capta. Ah, Sí. Sí. Correlación. La actividad del hígado van a ver las unidades que van a medir y ya ahí ven. De hecho, abajo de todos los PET te pone como una conclusión para la interpretación. Y ya, si uno se compara o es más arriba de eso, entonces está bien. Es correlación, ¿sale? Entonces, si nos dice que está desvitalizado, pues te vas con confianza, ¿no? Porque si le hubiéramos tomado una resonancia, o sea, le podemos tomar otra vez, se le tomó la basal, pero ¿por qué el doctor Donovan dijo, ay, esta resonancia? Pues no, o sea, vamos a gastar el recurso de una PET. Bueno, casi, son un poquito más baratas, ¿no? Pero bueno, vamos a gastar un recurso, mejor vámonos a la tomografía PET. ¿Por qué? Porque eso sí me va a decir si está vivo o está muerto ese tumor. Y parece que sí estuvo muerto. ¿Vale? Sí, sí. Y bueno, posteriormente completó los ciclos AA y BB del protocolo BFM, comenzó mantenimiento en abril de 2025. Ahorita ¿Cuántos ciclos le di? fueron 6, doctor. Sí, 3 y 3, ¿verdad? 3 y 3. Ya después de eso, creo que ya no hubo complicaciones, ¿verdad? No, Ya no hubo tuvo ninguna complicación eventualidad. mayor, le fue súper bien al niño y comienza a mantener, ahora el mantenimiento. Y es Sí, que- se dio con Pero le mercaptores, debería Texate. ¿no? Para mandarlo a mantenimiento, ¿no? Fue la única que encontré esta, doctor, de enero. Bueno, a lo mejor no pero no, para mandarlo a mantenimiento, le tomé otra PET, por ahí, a lo mejor no la reportaron, pero está negativa, y el niño lo mandé a mantenimiento. A ver, pon atención. Félix me va a decir mañana, no, el viernes, ¿verdad? Mantenimiento. Y van a ver que no hay mantenimiento. Entonces, ahorita saco mantenimiento de algún protocolo. O sea, lo mandé a fase como mantenimiento como si fuera un linfoblástico de células T. ¿Por qué? Porque me da mucho pendiente el paciente por cuestiones, pues familiares y todo eso. Sí o sí, después de 6 ciclos se querían ir a Chiapas. Ya no fue negociable. Oiga, señor, no. No quisieron y no quisieron. Entonces, el arreglo que pude llegar con ellos es, bueno, ok,
va a estar en mantenimiento. Cada mes me manda exámenes de sangre para ver cómo está y me reporta cómo está el niño. Y cada 4 meses se vienen y lo reviso. Y así lo estoy haciendo. Creo que ya vinieron una vez. Y está bien, chicas, para traer un café. Ya le toca Entonces el hasta chiquillo enero. lo que me decía, le decía, oye, ¿qué extrañas de Chiapas? Porque que al principio no hablaba, ¿eh? Yo creía que ni hablaba español, pero sí habla. Y dijo que extrañaba ir a pescar al río. Y y luego, ¿qué vas a hacer cuando ya se iba? ¿Qué vas a hacer en Chiapas? ¿Qué va a ser lo primero que vas a comer? Unos mangos. Sí, ¿ese te acuerdas? Le digo, ¿pero qué mangos? No, pero me saben más o menos y ya. Sí. Ya vino el niño y ya me dijo que se fue a la playa, no conocía la playa, se fue a una playa allá de Chiapas. Y anda bien, o sea, anda el chiquillo, anda bien. Ya me acuerdo. Pero sí, es de los pocos casos que les he ido, pues bien. Todavía están en manejo. Les digo, lo discutimos con tu sesión, pero a mí se me daba pendiente los anaplásicos y decidí dejarle una compás de mantenimiento, como si fuera un linfoblástico, para evitar, y va bien, hasta en la semana pasada le mandé mensaje a la señora, me mandó los exámenes y está bien el Osmar. ¿Se acuerdan de algunos sitios el Mónico? Ay, de que también lo conoció. ¿Y se acuerdan cómo estos linfomas infiltran mucho el tejido blando? Sí, ¿se acuerdan cómo a Mónico le salió el tumor y era una coliflor que tenía aquí? Y el tumor ya en la PET scan vimos que nacía desde adentro de la pelvis. Entonces salía y era una cosa, pues como del tamaño de una coliflor prácticamente. Entonces involucraba mucho el tejido blando. También le dimos sus ciclos. Le fue, pues creo que bien. Bueno, en esa época fue agresivo. Y se le redujo tanto el tumor que ya, porque toda la pregunta era, ¿qué le van a hacer eso? Pues espérate que lo reduzca para que se lo quiten. Ya cuando vi después, creo que de 4 ciclos, lo mandé a cirugía y ya, ¿y qué le vamos a hacer? Pues quítaselo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues quítaselo. Se lo quitaron. Para eso la PET ya estaba desvitalizada. Y Mónico, si mal no recuerdo, Mónico tenía como 16, 17 años. El único sitio que estaba afectado era la pelvis y la lesión que tenía, no tenía en otro lado. Pues a Mónico también le di mantenimiento, iba todo muy bien y hasta que murió de manera repentina, lo atropelló un camión. No sé qué. No, pobrecito Mónico. Mónico yo creo que murió o de influenza